Buenas tardes una vez más a todos y a todas, si hay alguien al otro lado y si no, pues me doy yo las buenas tardes. En este vídeo voy a intentar responder a la pregunta, ya a veces formulada, de si Sócrates y hasta qué punto Sócrates es compatible con los fundamentos democráticos de las polis áticas y en concreto como ejemplo paradigmático de funcionamiento democrático clásico helénico con Atenas. ¿Hasta qué punto el ethos, en griego clásico la forma de ser, de las polis áticas y atenienses, es decir, la democracia helénica, es compatible desde sus fundamentos éticos con la filosofía socrática? Y voy a sostener que es totalmente incompatible. Es decir, que Sócrates formula una crítica irreconciliable con la democracia griega. En los esquemas o cosmovisión del ethos democrático griego, el ser humano alcanza su cualidad de ser moral, de persona, es decir, literalmente persona máscara, es decir, ser con una multiplicidad de roles, de funciones, de relaciones, con una pluralidad. La persona, en la metáfora de máscara, es el ser plural. Ese ser plural porque vive en una sociedad compleja, con multiplicidad de funciones y de instituciones que realizan esas funciones de crianza, educativas, de decisión, de deliberación, de defensa, económicas. Ese ser, ese sujeto, solo alcanza su cualidad de sujeto moral y de sujeto libre como miembro ciudadano de la polis, y además como ciudadano en un sentido activo, en un sentido de tomar parte, de participar en los asuntos de la polis. Aristóteles diría que el ser humano es un zoon politikon, en tal mismo sentido, pero aunque Aristóteles no lo hubiera expresado, había esa concepción de que fuera de tu condición de ciudadano, no es que dejes de ser libre, es que la cuestión de la libertad es algo que ni te atañe ni te atraviesa, o sea, eres libre. No es que seas libre ni esclavo, es que si no es como ciudadano, el ser privado, el ser personal, no es libre ni deja de serlo. No es moral ni deja de serlo, no es inmoral, es amoral. Es como un animalillo, digamos. Es decir, a diferencia de Roma, en Grecia no hay una línea de demarcación entre la vida en las oikoi, en las casas, y la vida en la polis. Es decir, en las oikoi, la polis democrática, si decide lo que sea, puede intervenir y presenciarse en la oikos, en la casa, porque no hay espacio privado como no hay condición privada ciudadana en la polis. Es decir, dicho de otra manera, en Roma está muy claro que la ciudadanía romana
a veces inscribía en el frontal de la puerta principal, de la domus o de la vila, si es que era una vila, es decir, una casa rodeada de jardín por todas partes y tal, bueno, de la domus o de la vila, inscribía en el dintel de la puerta noli me tangere. ¿Qué quería decir noli me tangere? Quieto parado estado, hasta ahí. No transgredas esta línea de la casa, porque de aquí para adentro el pater familias tiene una patria potestas, es decir, el derecho romano está separado, hay un derecho público y hay un derecho familiar. Se entiende que la vida inmersa en su desarrollo cualitativo humano, de moralidad, de libertad, se debe a la polis. Es decir, en palabras de Marx, el zoon político, el ser humano, es un animal que solo puede aislarse en sociedad, incluso cuando se ensimisma y aborta cualquier vínculo con la sociedad. Ello es posible porque la base material de su aislamiento la han proporcionado los vínculos sociales y su producto material, que es, digamos, la manutención del individuo y el sustento de que pueda dedicarse a lo personal. Luego, usando una frase, aunque la frase ahora se dice en otro sentido, pero usando una frase al uso, se entiende que lo político es personal, que lo político es personal porque hay un deber, no hay un deber por ley, una obligación sancionada punitivamente de participar en los asuntos de la polis, pero hay un deber ético de hacerlo y además de un deber es como una perogrullada del ser humano completo, tiene que participar en el ágora, en la toma de decisiones, en las votaciones, en incluso en postularse como candidato a ocupar funciones en las instituciones democráticas, en la defensa de la polis. Bueno, ha de hacerlo, ha de participar. Es decir, se entiende que lo político es personal y dialécticamente que lo personal es político. Es decir, si la polis en el ágora, por mayoría, decide incluir en la Constitución o en un canon legal que es virtuoso vestir en la polis de determinada manera y así lo resuelve porque, o sea, mediante la razón discursiva, mediante logos y no un logos monológico por parte de unos representantes o de unos candidatos a formular las leyes frente a unos espectadores que solo votan. No es un logo monológico o representativo como ahora, sino es un logo dialógico, o sea, mediante el debate y mediante la dialéctica griega, o sea, la búsqueda de soluciones de síntesis mediante la lucha de ideas, por decirlo así. Si se resuelve que el ciudadano debe vestir de determinada manera, pues debe vestir de determinada manera. Si se resuelve que debe uniformarse. Si se resuelve que en su jardín personal, de su oikos, de su casa, debe plantar olivos, cosa que sería absurdo porque al contrario era un tabú. Era un tabú en la polis, digamos. O sea, era contrario a dar un aura de especial al árbol de Atenea. Con lo cual el hecho de podar, de cuidar de los olivos en la ciudad, no podían hacerlo ciudadanos, digamos, que no formaban parte del areópago
de un tribunal que tenía, entre otras funciones, cuidar del árbol sagrado de Atenea y la política de plantación de olivos y tal, porque era como una especie de tótem de la ciudad, igual que lo era la lechuza. Entonces, en este caso, no cualquiera podría plantarlos, solo los funcionarios, por decirlo así, del tribunal o areópago. Pero bueno, es igual, no olivos, sino naranjos. Y se resuelve que hay que plantar naranjos en tu jardín personal, debes plantarlo. Si se resuelve que la dieta debe ser de tales platos, de tales nutrientes, tantas veces por semana, debe hacerse. Si se resuelve que la educación en el oikos debe incluir determinadas cuestiones, debe hacerse. Es decir, en rigor, la concepción de el ser humano en sociedad es una concepción holística, es una concepción que no se fragmenta en concepciones relativas a cada individuo, que sería autosuficiente. Es decir, tú eres parte del todo, holón en griego, y eres parte con todas sus consecuencias y con todas sus implicaciones sociales funcionales. Y si no tienes libertad. Esto lo explica muy bien Benjamin Constant cuando habla en un texto suyo se titula así, sobre la libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos, y explica esto, que si la falange hoplítica, porque así lo decide, no arbitrariamente, no unilateralmente, porque así lo decide la ciudadanía en el ágora, se quiere meter debajo de la cama porque quiere validar costumbres sociales que sean, o costumbres sexuales, perdón, que sean virtuosas, puede hacerlo. Si se te quiere meter en la cocina, puede hacerlo. Si quiere controlar el funcionamiento del ginesteo en la casa, de la estancia consagrada a la esposa y a sus quehaceres y a sus relaciones, también sus invitaciones de otras mujeres a la casa y tal, si se quiere controlar el ginesteo y así lo aprueba la asamblea en el ágora, la asamblea pública, pues así se debe hacer. En tal sentido, el idiota, en griego clásico, el que se aparta y es ajeno, no participa de los asuntos de la polis, no es un ser moral y no es libre, porque no es un ciudadano, no está cumpliendo con sus roles de ciudadano. En tal sentido, la mujer no puede votar, ni postularse a cargos, ni deliberar en el ágora. Puede ir al ágora y hablar con quien se encuentre, porque el ágora primigeniamente era un mercado y conserva funciones mercantiles, pero en sus funciones políticas el ágora está vedada a las mujeres, no por una cuestión de género, no por una cuestión de sexismo, sino porque la mujer no cumple con una de las funciones políticas, que es la defensa de la polis. Por tal razón, también el campesinado pobre que no es campesino hoplita, o sea, no tiene esa dualidad de funciones, es campesino pero no campesino guerrero, campesino hoplita, porque no puede mantener una armadura, no la puede, digamos, como renovar, porque no puede pagar una herrería, no puede pagar el mantenimiento de una caballería, de una montura de guerra, con sus bridas, con sus protecciones, y carece de oplón, hoplita. Soldado hoplita viene de oplón, de escudo. No tiene escudo porque no pertenece a un linaje en Atenas jónico-ático, o sea, de la fratría, la unión de dos tribus, las tribus jónicas y las áticas, que en herencia entre generaciones se ha ido legando
el escudo como parte del patrimonio familiar para ejercer la función de defensa. Quien no tiene oplón, quien no tiene escudo, incluso después de las reformas democráticas, resultado de las Stasi, de las luchas sociales y de los conflictos que condujeron a la crisis, y después de la crisis se abren las reformas democráticas y demás, pero incluso entonces no es del todo un ciudadano, es decir, él elige un representante que es un campesino con propiedad de armas, de armadura y de montura, y que la puede mantener, lo cual no es barato. O sea, tiene que ser un campesino con ciertas tierras y con cierto nivel de propiedades. Entonces los campesinos pobres eligen a un representante que se llama demarca o demarco, y este sí va en nombre de ellos y lleva pues la agenda de prioridades, de asuntos que el campo pide a la ciudad, intervenir en ellos y tal, pero él no puede ir a la polis, presenciarse personalmente, porque no defiende la polis, o sea, no es un miembro político, luego no es un miembro tampoco democrático. Luego en rigor, lo personal y privado, lo individual entendido como algo que empieza y acaba en uno o en su parentela privada y en su casa, en la soikoi, no existen. O sea, no es que esté supeditado a lo colectivo, es que no existen. O sea, se entiende que más que un deber, o sea, más que un deber ético de ser ciudadano, es una función, es una tautología, o sea, sería como decir que respirar o que beber agua es un deber, o sea, es una función natural, natural social. Es un comportamiento natural, o sea, digamos antropológico de su especie, del zoon politikon, del animal político, el hecho de poner su grano de arena y de no desentenderse y ocuparse en llegar a lo que llamaban la eunomia, al buen gobierno, la pronunciación y promulgación, registro escrito de leyes justas, virtuosas, y en tomar como asunto personal la vida colectiva cotidiana, con su agenda de problemas, dilemas, contrariedades a las que atender, de infraestructuras que mejorar, y batirse en esa arena, o sea, contra otros que tuvieran otra óptica de lo que se debía hacer para resolver cualquier problemática o para mejorar cualquier prestación de la polis. O sea, la vida colectiva se llama koinonia. A la koinonia, la vida colectiva, y los asuntos, o sea, la vida diaria, y a su financiación, a su amortización, está supeditada la economía. La economía, aunque surge como administración de la soikoi, de las casas, y por tanto era un asunto gentilicio, o sea, era un asunto antes de fundarse las polis, antes de fundarse las ciudades, era un asunto que atañía a las tribus y grandes hombres de las tribus que se agrupaban en aldeas de oikoi, de casas, normalmente en las cimas o cúspides de las tierras, de las colinas, en las acrópolis, y que bueno, y que daban a la casa funciones no solo reproductivas y de crianza, sino funciones productivas, de almacenamiento, comerciales,
funciones de intercambio con otras tribus y funciones de compartimentación comunal, digamos, con otras oikoi de la misma aldea o de otras aldeas de la misma tribu, o en fin, con con una tribu que no era la propia pero con la que se formaba una fratría. Ya hemos dicho el caso de las tribus jónicas y de las áticas. Pues aunque la economía, todo esto empezó siendo un asunto comunitario, claro, al fundarse las ciudades pasa a ser un asunto político. Y de manera que también el ágora puede ordenar, por ejemplo, para una economía de guerra, pero también en época de paz, para tener salud económica, pero de la economía política. Economía política significa eso, pues la polis a través de sus órganos puede ordenar o puede orientar que se produzca tal cosa, que se produzca tal cosa con vistas al consumo interno y tal otra con vistas al intercambio, etcétera. Se comprende por qué dentro de esta consideración o de esta concepción de lo que es la libertad, en el área pública, tanto en el ágora como en la asamblea de los 500, en los tribunales, en los órganos derivados, con excepción del arcontado, que es un organismo que no es elegido, sino que preserva su funcionamiento aristocrático, es decir, es como cuando se hicieron las reformas democráticas, poco la aristocracia hizo valer o sea, los que se reclamaban porque eran así verdaderamente o que se reclamaban con éxito y hacían creer, a veces lo hacían creer con éxito, que eran descendientes de las viejas tribus jonicoáticas primigenias y que no eran, que habían fundado Atenas a partir del habitaje en el Acrópolis y luego poblando paulatinamente las laderas, las faldas de la colina y llegando a las tierras bajas y extendiéndose por el plano y tal, pues los que hacían valer esa condición suya aristocrática, en contraste con toda la población de origen gentilicio no jonicoático, pero que había quedado incluida en la polis también y eran ciudadanos, ¿no? Recordemos que la polis no es solo la urbe, o sea, la polis es la ciudad-estado, pero la parte de la ciudad en un sentido de concentración poblacional urbanística, digamos, no es toda la polis. Hay una parte rural que también es polis, que es la jora, se escribe chora, jora con KH. Entonces hay mucha población que no es descendiente ni tiene determinado rango de estatus en la primitiva fratría jonicoática. Entonces los aristócratas sí que mantienen un órgano que es el arcontado, o sea, los arcontes, porque consiguen hacer reflexionar en el sentido de que antes de las reformas democráticas se llegó a una especie de anarquía, ¿no? En la que pues llegó a incendiarse Atenas y etcétera, y que era muy importante para no llegar a ese punto de caos y de crisis, de desorden, de ausencia de perspectiva de una salida a una situación de confusión. Para no caer en ese punto era importante mantener ciertas costumbres y ciertos pensamientos y como mantener la llama, digamos, de viejas concepciones y de la concepción de la propiedad, digamos, y de ciertas normas morales prepolíticas anteriores a la polis, que pertenecían al genos, el origen.
y por eso se quedan, y por eso forman el arcontado, y el arcontado es como una especie de islote no democrático, ni en su forma de elección, ni organizativa, ni en, bueno, ni en sus principios, digamos, ¿no? También vigilan los censos, o sea, vigilan la inscripción de nuevos ciudadanos en la polis, y eso lo mantienen las viejas tribus. O sea, esa potestad, digamos, para vigilar, claro, quién incluirán nuevos ciudadanos, quién no, a quién se sanciona, a quién se destierra, a quién se condena al ostracismo. Todo eso, aunque son los tribunales los que condenan al ostracismo, pero el arcontado influye a la hora de delimitar los motivos por los cuales puedes ser condenado al ostracismo y en regular el hecho de, entre comillas, darte de alta en tu condición ciudadana de la polis, con lo cual no dejan de ser un filtro de control al acceso a la votación, a la plaza, a la ágora, a la asamblea, etcétera, ¿no? Pero al margen del arcontado, pues tenemos ese entramado, ¿no? Ese entramado que es la quinta esencia de la libertad y entramado de la bulé, la eclesía, la misma ágora, la asamblea de los 500, donde por orden de tribus los miembros son elegidos, el areópago como tribunal que se encarga de juzgar y de tratar los crímenes políticos, crímenes de sangre, crímenes que comportan un atentado a la virtud de la polis o sea, el enemigo público, por decirlo así, ¿no? Acordaos de Sócrates mismo para muestra un botón, ¿no? Pues es el tribunal del areópago el que se encarga de todo esto. Pero también hay tribunales populares donde los funcionarios no son profesionales, o sea, no se burocratizan, por decirlo así, adoptando como fuente de ingresos y como forma de vida la profesión permanente de ser miembro de un tribunal, ¿no? En los tribunales populares hay una rotación. Hay una rotación que garantiza, pues, eso, esa no especialización, esa simbiosis de ciudadanía y política. O sea, en ese ámbito hay máxima libertad. Cualquier ciudadano, varón de padre y madre ateniense mayor de edad civil, puede presentar una constitución, un boceto, un borrador, arreglar o someter a escrutinio y a votación para enmendar cosas o revisar los bocetos constitucionales de otros. Proyectos y proposiciones de ley, cualquiera que tiene voz se puede expresar en el ágora y cualquiera se presenta, ya digo, con excepción del arcontado, que es aristocrático, se presenta a candidato. Por esta concepción de que la libertad es una función natural de desenvolvimiento en los asuntos del grupo humano, o sea, del organismo vivo del cual tú eres miembro, eres parte. Esta concepción holística griega explica que el meteco, el extranjero, e incluso el meteco, incluso el clerurco como aristócrata que ha conquistado o ha colonizado y ha abierto un consulado o una población fuera de Atenas o fuera de una polis ática democrática, es decir, el clerurco como normalmente persona aristócrata que comandaba el birreme griego, o sea, las expediciones marítimas hacia otros sitios y se establecía.
ya no era ciudadano ateniense o de su polis de origen ática, perdía la condición de ciudadanía. ¿Por qué? Porque sus funciones se entendían naturales como sangre, como célula del organismo vivo, ya estaban implicadas y comprometidas en otro hábitat. No importa el dinero que tuviera, no importa las tierras, no importa su estatus, no importa su condición aristocrática, cuando regresaba a Atenas no era ciudadano. Esto no significa que en lo material él no tuviera potestad normal absolutamente sobre todas sus propiedades y pudiera comprar, vender, pudiera arrendar, etcétera. Pero en el plano político no es que le quitaran los derechos, es que para ellos, nosotros lo vemos así como que le quitaban los derechos, para ellos no era una cuestión de que le quitaran los derechos, es que no era una célula del cuerpo, o sea, no la podías trasplantar metiéndola a la fuerza en el cuerpo, porque era una célula y allí sí era ciudadano de otro cuerpo del que él había contribuido a fundar en el extranjero. En términos del siglo XVII, o sea, de la teoría del derecho del siglo XVII, podríamos decir que la Grecia clásica democrática no era ius naturalista, no fundaba el derecho en una presunta moral natural o en unas leyes de la naturaleza fueran biológicas, comunitarias, tradicionales y que serían la fuente del derecho, o en unas costumbres, el derecho consuetudinario, en unas costumbres y digamos características forales, por decirlo así, que se convertirían, se registrarían como derecho, y el derecho debería ser la copia o la representación fiel de esa naturaleza, ¿no? Fuera comunitaria, fuera foral, fuera digamos animal, biológica, de las leyes de comportamiento de la vida humana, del animal humano, o tuviera una fuente teológica o en los dioses. Es decir, las fuentes del derecho no estaban en la naturaleza de ningún tipo, porque la naturaleza, dicho otra vez, es política, zoon politikon, o sea, no hay una moral que no hay una moral que preceda a, a la pronunciación de leyes, sino que la pronunciación de leyes, como es realizada a través de un procedimiento democrático que en sí es lo moral, si no es tergiversado o prostituido por los timócratas, por los que intentan manejar la asamblea, y algunos son sofistas profesionales de la embaucación o de la sofistas, profesionales no de la verdad, y no buscan la verdad ni son amigos de la verdad, sino de la verosimilitud y del convencimiento. Buscan convencer, conmover, y entonces estos tergiversan el funcionamiento de la ágora. Pero si no se cae en la timocracia, es decir, si la democracia no está distorsionada y no se cae en el manejo asambleario, en la timocracia, el procedimiento del cual surgen las leyes en sí es moral, y a través del logos, de la razón discursiva, dialógica, en diálogo, en comunicación, por fuerza de conducir a leyes que sean la medida de la virtud, de la vida virtuosa en la polis. Leyes que no son definitivas, que siempre pueden reeditarse, reformularse, cambiarse. Por eso en Grecia no hay un aprecio por la sabiduría, como el alcanzar o alumbrar una verdad definitiva, lo cual es un valor oriental antiguo, el sabio, el anacoreta, el ermitaño que llega a establecer fuera del mundo y desde su
ascetismo también, ¿no? Desde su distancia tomada con respecto al mundo, llega a establecer la verdad, ¿no? En Grecia no hay esa concepción. En las democracias clásicas hay la filosofía, o sea, la aproximación, la amistad con la sabiduría, pero paradójicamente una concepción de la sabiduría estática sería poco sabia porque siempre puede haber una mejora de las leyes o una corrección y debe haber esa revisión permanente, ¿no? Diría Rousseau, muchos siglos después, pero se funda en esta concepción: la democracia es un plebiscito cotidiano. Es decir, no sería el iusnaturalismo el marco del derecho clásico democrático, sino que sería el derecho contractualista. Es decir, no es la moral aquello que funda las leyes y respecto a las cuales las leyes son un reflejo buscando fidelidad, sino que es la comunidad expresándose democráticamente, editando sus leyes, aquello que es moral. No quiere decir que sea definitivo, sea perfecto, no esté sujeto a revisión y a ensayo-error, pero en sí es moral. O sea, para decirlo como Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, de lo que es en tanto que es y de lo que no es en tanto que no es. Si no hay determinadas leyes o no van en determinado sentido, la comunidad política es la medida de eso, de lo que no es en tanto que no es. Ellos lo han considerado. Y de lo que es, de las leyes que son, pues en tanto que en tanto que bueno, llegar a las leyes es el resultado de la expresión de la cualidad humana racional, que no se limita a la doxa, a la opinión, sino que tiene voluntad de verdad, de veracidad, y que se y que se desarrolla en libertad. Entonces el fruto es la ley, pero es la ley, digamos, es la ley funda moral. No se pretende que una moral prepolítica o comunitaria anterior a la polis funde la ley de la polis. Es decir, es al revés, es el funcionamiento y las necesidades de la polis y típicas y particulares de la polis, de la ciudad, en relación a las comunidades anteriores prepolíticas que funcionaban de otra manera, pero el funcionamiento de la ciudad debe ser específico y debe ser a través de leyes que atiendan al contexto sociocultural y de desarrollo económico, comercial, de relaciones exteriores, de firma de tratados, etc., propios de una polis, no propios de un animal humano universal apolítico que al margen de su constitución política tiene la misma tablatura, digamos, de necesidades y de obligaciones y de deberes morales, y que por lo tanto debe desarrollar sus leyes y regulaciones de la vida política en base a universales. No, es al revés. El hombre es la medida de todas las cosas. Hay una relatividad sociocultural. Vale. Y como el hombre es la medida de todas las cosas, dicho por Protágoras, como hay esa relatividad sociocultural de hábitat, de qué tipo de conglomerado y de relaciones humanas son las de la ciudad y qué retos representa y cuáles son las leyes que, no solo por ser una ciudad, en cada contexto geográfico, físico, en cada entorno político más o menos cercano o más o menos hostil a la propia ciudad, qué es lo que se debe desarrollarse. O sea, es decir, es la medida de todas las cosas, pero en un sentido, no solo en un sentido subjetivo, ¿no? No solo en un sentido de el
lo que se le ocurra con sus aspiraciones, su mente y lo que decida, sino lo que decide en dialéctica con un contexto, con un marco de hábitat que es objetivo, ¿no? Como, como la medida de todas las cosas es el hombre, pero el hombre en un contexto objetivo, que es un contexto colectivo, es un contexto de afectación común y de sistema de vida cotidiana, recordemos, de koinonia, que afecta a lo colectivo y se construye por lo colectivo, de manera que la virtuosidad de la ley no puede, o ellos entienden que no puede proceder de un alumbramiento, digamos, iluminado, individual, como de tipo autoritario, ¿no? Cuando digo de tipo autoritario no digo de formas autoritarias, impositivas, unilaterales y haciendo ruido, forzando nada, no, no ese sentido de autoritario, sino en el sentido latino antiguo de autoritas, de que procede de un autor que, digamos, trabaja o sobre sí mismo en su fuero interno, él piensa y edita leyes. Eso no, o sea, edita leyes o sobresale de una forma que pueda dirigir las aspiraciones de políticas y pueda, digamos, consagrarse como un dictador o como alguien que mediante un tipo de autoridad carismático, digamos, o tradicional por su ascendencia, por proceder de los antiguos linajes jónico-áticos que se unieron en fratría y tal, pues él pueda comandar, digamos, la vida de la polis y decidir sobre sus asuntos. Eso no es posible, no es posible porque la medida humana de todas las cosas no puede ser individual, o sea, hay unas condiciones colectivas y por lo tanto la verdad está en el colectivo. De ahí que nunca se fíen en la polis ateniense de aquellos individuos que han sobresalido, que han sido extraordinarios y que rompen moldes, por decirlo así. O sea, no se fían e incluso acaban condenados o a beber cicuta o al ostracismo, al destierro, o prácticamente se les ejecuta, pero luego al final, bueno, a lo mejor se les perdona, pero son privados, son apartados, privados de vida civil, porque hay una desconfianza, digamos, instintiva de, de la polis ante ellos. Sin ir más lejos, Pericles, uno de los contribuidores máximos a la vida democrática de Atenas y tal, acabará juzgado y condenado. Sócrates, Anaxágoras, porque, digamos, son excepcionales y como tales entrañan el peligro de extraviar al colectivo justamente del tratamiento colectivo de la koinonia, de la vida colectiva, que debe serlo también en su reflexividad. Entonces se les corta. Polícleto, por ejemplo, también, ¿no? El famoso arquitecto el instituidor del canon matemático de proporcionalidad en la escultura griega, el canon de Polícleto, y, y bueno, que realizó las obras arquitectónicas en la Acrópolis, el Partenón, la estatua ciclópea de Atenea y tal, pues acabará también juzgado y condenado. Porque pueden extraviar a la polis de sí misma, o sea, pueden extraviar al ser humano de ser un zoón politicón, pueden degradarlo, digamos, en un espectador pasivo, seguidista de, de decisiones individuales personales, lo cual sería paradójico, por eso, porque lo individual personal ni puede existir, ni mucho menos invadir con su carisma o ni siquiera con su conocimiento elevado la, la vida de la polis. No existe lo privado, lo personal, volvemos a lo mismo. Muy bien, pues hasta aquí la primera parte del vídeo.
que intenta responder a la pregunta ¿es Sócrates compatibilizable o congeniable con el ethos, con la forma de ser democrática clásica? Respuesta no. Voy a culminar la respuesta en un segundo vídeo. Voy a hacer un segundo vídeo explicando la concepción socrática de la llegada a la virtud y de la llegada a la felicidad a través de la razón, pero no la razón dialógica asamblearia, sino la razón introspectiva y mayéutica, y a partir del imperativo conocerse a uno mismo, conócete a ti mismo, ¿no? Y cómo eso es incompatible con esos principios democráticos clásicos, ¿no? Que consagraban la polis, digamos, o a ser infalible, o si ciertamente no era infalible, podía fallar, pero a solo ser enmendada por el mismo proceso que la había llevado a su falibilidad. O sea, el proceso democrático induce a poder errar, pero la corrección está en la reedición cíclica, las asambleas y la toma de decisiones, que son revisables y puedes desandar los pasos andados, pero siempre desde la autoridad única, no individualizable y monopólica, o sea, indivisible, inalienable, de la polis. Y como Sócrates dice que no, que la fuente no puede estar en la polis, que la polis es una consecuencia de una serie de procesos y que las leyes de la polis deben ser objeto de respeto si son respetables, no en tanto que al ser leyes sean la voz sean la voz de la única, o sea, sean la voz del bien, porque el bien sea el funcionamiento de la polis y mediante las leyes se asegura la reproducción del funcionamiento de la polis y por tanto es el bien. Sócrates dice que no, que el hecho de que las leyes sean buenas para el funcionamiento de la polis no significa que sean el bien, no significa que sean una plasmación de la virtud, porque el ser no es el zoon político, no es el ciudadano el ser, hay un ser prepolítico más importante y con respecto a cuyos moldes y con respecto a cuyo ser, cuya esencia, el ser político debe ser fiel. O sea, Sócrates sería al revés un ius naturalista. Lo explico en un próximo vídeo. Gracias, dadle al like o comentad. Si queréis suscribiros, pues suscribiros y recibiréis pues algunos vídeos que haré y demás, y para empezar esta segunda parte que me queda por hacer. Gracias.